Bienvenidos una vez Moon S a su canal de cotilleo de confianza, donde desmenuzamos las noticias Moon S jugosas del mundo del espectáculo. ¿Listos para encender los motores porque hoy tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de Internet? Como lo oyen, preparen sus palomitas porque vamos a hablar del mismísimo Can-Yaman y lo adivinaron, de su vida amorosa. ¿Será que Cupido ha vuelto a flechar al Galup N turco? Pues copyright pegados a la pantalla porque les traigo todos los detalles, los salseos y las especulaciones Moon S calientes del momento. Pero antes de empezar con el plato fuerte, quiero recordarles que si son tan adictos al chisme como yo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. No se perderá ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora vamos al grano. Como saben, Can-Yaman es uno de los actores turcos Moon S populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y obviamente su atractivo físico lo han convertido en un verdadero fenómeno superíndice 3 meno. Y claro, su vida amorosa siempre ha sido objeto de intenso escrutinio público. Hemos visto relaciones que encendieron las redes, romances fugaces y un sinfín de rumores. Pero ahora parece que hay una nueva llama encendida, o al menos, eso es lo que apuntan las últimas pistas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Desde hace semanas, los fans Moon S avispados han notado una serie de coincidencias que han levantado sospechas. ¿De copyright coincidencias hablamos? Pues bien, resulta que Can-Yaman ha sido visto, o mejor dicho, fotografiado en los mismos lugares que una misteriosa mujer. Lugares como restaurantes exclusivos, eventos de moda e incluso lo adivinaron, escapadas románticas a destinos paradisíacos. No hablamos de una simple coincidencia de horarios en el gimnasio, no. Esto va mucho Moon S ayuda. Hablamos de una sincronización superíndice 3N casi perfecta, digna de una película de espoas. Pero copyright N es esta enigmática mujer que ha logrado captar la atención superíndice 3N del actor. Pues aquí es donde la cosa se pone aún Moon S jugosa, porque hasta el momento su identidad es un completo misterio. Los paparazzi estuvieron haciendo horas extras para conseguir una fotografía clara de su rostro, pero ella parece ser una experta en mantenerse fuera del radar. Algunos dicen que es una modelo internacional, otros que es una empresaria exitosa, e incluso hay quienes aseguran que se trata de una persona ajena al mundo del espectáculo. Incluso hemos escuchado rumores de que podría ser una agente del Mossad disfrazada. Lo que es cierto es que esta mujer ha logrado lo que pocas, mantener su identidad en secreto en la era de la información superíndice 3N. Bravo por ella. Pero lo que sabemos es que Can-Yaman parece estar muy feliz en su compound más menos UA. Las fotografías, aunque borrosas y tomadas desde la distancia, lo muestran sonriente, relajado y disfrutando de su tiempo libre. Y eso, mis queridos chismosos, es una más menos inequívoca de que algo está pasando. Una sonrisa genuina no se puede fingir, y en esas fotos, Can-Yaman irradia felicidad. Ahora su copyright lo que pensando, ¿tendremos boda a la vista? ¿Es esta la mujer definitiva en la vida de Can-Yaman? Bueno, eso aún es por verse. Pero lo que podemos afirmar es que la relación superíndice 3N parece estar avanzando a pasos agigantados. Fuentes cercanas al actor aseguran que muy ilusionado y que se siente muy superíndice 3 modo con esta nueva persona en su vida. Incluso nos han contado que ya la ha presentado a algunos de sus amigos Moon S cercanos. Esto en el mundo de las celebridades es un paso enorme. Y como buenos detectives del corazón superíndice 3N, hemos estado investigando a fondo para traerles todos los detalles. Hemos rebuscado en redes sociales, hemos contactado con nuestras fuentes y hemos analizado cada pista con lupa. Y aunque todavía no podemos confirmar al 100% la identidad de la misteriosa mujer, tenemos algunas teorías bastante su superíndice 3 lidas. Hemos convertido nuestras oficinas en una verdadera escena del crimen amoroso con fotos, mapas y conexiones por todas partes. Una de las teorías Moon S populares es que se trata de una modelo italiana. Varias fotografías de Can-Yaman en Italia, combinadas con la presencia de una mujer de cabello oscuro y figura esbelta, han llevado a muchos a pensar que podría ser una de las bellezas locales. Moon S, recordemos que Can-Yaman ha pasado mucho tiempo en Italia en los últimos aún más menos tanto por trabajo como por placer, lo que hará muy factible que haya conocido a alguien especial allí.
Además, el acento italiano siempre aún más menos ha de un toque de romanticismo, ¿no creen? Hemos estado revisando perfiles de modelos italianas con cabello oscuro y figura esbelta, y tenemos una lista de posibles candidatas que hará temblar a cualquier agencia de detectives. Otra teoría apunta a que se trata de una empresaria francesa. Algunos aseguran haber visto a Kanyaman cenando en restaurantes de lujo en París en compau más menos o de una mujer elegante y sofisticada. Y como sabemos, Kanyaman tiene una estrecha relación superíndice 3N con Francia, ya que ha trabajado en varios proyectos en ese país. París, la ciudad del amor. Copyright mejor lugar para encontrar a tu media naranja. Según en nuestras fuentes, Kanyaman ha sido visto en el Hotel Plaza Athénée, un lugar frecuentado por la élite empresarial francesa. Kizu, ese ayu conoció superíndice 3 a su nuevo amor. Pero la teoría más intrigante de todas es que se trata de una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. Alguien que prefiere mantener un perfil bajo y que no es tú, interesada en la fama ni en la atención superíndice 3 en mediúctica. Esta teoría explicará por qué copyright ha sido tan difícil identificar a la misteriosa mujer. Imaginen que después copyright ese de tanto buscar, resulta que es una bibliotecaria o una profesora de yoga. Será el giro argumental ese inesperado de la historia del chisme. Lo cierto es que esta teoría tiene sentido, después copyright ese de lidiar con la fama y la presión superíndice 3 en mediúctica durante aún más menos es comprensible que Kanyaman busque a alguien que le ofrezca tranquilidad y normalidad. Sea quien sea, lo que es tú claro es que Kanyaman estuvo viviendo un momento muy especial en su vida. Después copyright ese de varias relaciones fallidas y de mucha presión superíndice 3 en mediúctica, parece haber encontrado a alguien que lo hace feliz y que lo entiende. Y eso, mis queridos chismosos, es lo de ese importante. Al final del día lo que importa es el amor y la felicidad, y si Kanyaman la ha encontrado, nos alegramos enormemente por él. Pero la historia no termina aquí. Porque además ese de las fotografías y las especulaciones, también copyright tenemos algunos testimonios de personas que aseguran haber visto a Kanyaman y a su misteriosa acompau más menos antejuntos. Estos testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, aún más menos aden a unmudsleu más menos al fuego. Estos testigos son nuestros informantes secretos, nuestros ojos y oídos en el mundo real. Por ejemplo, una camarera de un restaurante en Roma asegura haber visto a Kanyaman cenando con una mujer de cabello oscuro y ojos verdes. Según su testimonio, la pareja se mostraba muy cariu más menos osa y se reúan constantemente. La camarera incluso nos contó superíndice 3 que Kanyaman le dedicó superíndice 3 una serenata a la misteriosa mujer. Otro testigo, un empleado de un hotel en Santorini, afirma haber visto a Kanyaman paseando de la mano con una mujer rubia en la playa. Romance al atardecer en una isla griega. Podríamos estar ante la escena de una película. Y poco a poco vamos armando el rompecabezas. Cada fotógrafo, cada rumor y cada testimonio nos acercan un poco de ese a la verdad. Pero como siempre les recordamos que esta información superíndice 3N es meramente especulativa y que debemos tomarla con pinzas. Hasta que Kanyaman o su representante hagan una declaración superíndice 3N oficial, todo lo que digamos son simples conjeturas. Recuerden, el chisme es como un juego, divertido, pero hay que jugarlo con responsabilidad. Sin embargo, no podemos negar que la situación superíndice 3N es muy interesante y que nos tiene a todos con el alma en vilo. ¿Será que Kanyaman ha encontrado por fin el amor verdadero? ¿O se trata simplemente de un romance pasajero? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, seguiremos pegados a nuestras pantallas, analizando cada detalle y esperando la confirmación superíndice 3N oficial. Mientras tanto, seguiremos investigando y traigo copyright dándoles todas las novedades sobre este tema. Asu que no se despeguen del canal y mantu copyright nanse atentos a nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Tenemos un equipo de expertos trabajando las 24 horas para desentrar más menos a este misterio amoroso. Y ahora, para ponerle la cereza al pastel, quiero compartir con ustedes algunas teorías conspirativas que he encontrado en Internet. Algunas son descabelladas, otras son divertidas y otras, bueno, digamos que nos hacen pensar un poco. ¿Por qué copyright será del chisme sin un poco de teorías conspirativas? Por ejemplo, hay quienes creen que la misteriosa mujer es en realidad una agente secreta que estuvo protegiendo a Kanyaman de algún peligro desconocido.
Keith vs Kanyaman es tu copyright metido en un LU internacional y necesite protección superíndice 3N. Otros aseguran que se trata de una extraterrestre que ha venido a la Tierra para estudiar al actor. Keith vs los extraterrestres también copyright N tienen buen gusto. Y los mu-s románticos piensan que es una princesa de algún país lejano que ha caudo rendida ante los encantos de Kanyaman. Un cuento de hadas moderno. Obviamente estas teorías son puramente humorísticas, pero nos demuestran el nivel de pasión superíndice 3N y de creatividad que despierta Kanyaman en sus fans. Y es que el actor turco es mucho mu-s que un simple galu N de telenovela. Es un icono, un símbolo de con diéresis copyright cito y un objeto de deseo para millones de personas en todo el mundo. Kanyaman es el Brad Pitt turco, el George Clooney de Estambul. Pero volviendo al tema central, hemos estado analizando el historial amoroso de Kanyaman. Sus relaciones anteriores han sido objeto de mucha atención superíndice 3N medio urtica, y algunas han terminado en rupturas dolorosas. ¿Habrá aprendido de sus errores? ¿Habrá madurado y estar listo para una relación superíndice 3N seria? Estas son preguntas que nos hacemos y que solo el tiempo podrá responder. También hemos estado investigando los proyectos profesionales de Kanyaman. ¿Estará enfocado en su carrera o dedicará más tiempo a su vida personal? ¿Podría esta nueva relación influir en sus decisiones profesionales? Estas son preguntas importantes, ya que la vida de las celebridades a menudo está entrelazada con su trabajo. En resumen, Kanyaman parece estar disfrutando de un nuevo romance, la identidad de su pareja sigue siendo un misterio, y los fans estamos ansiosos por descubrir la verdad. Seguiremos investigando y traigo copyright-dándoles todas las novedades sobre este tema. Manténganse sintonizados para más actualizaciones. Y ahora llegamos al final de este vídeo lleno de chismorreo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que aquí en su canal favorito les traemos las noticias mu-s frescas y los rumores mu-s calientes del mundo del espectáculo. Somos su fuente número 1 de chisme de calidad. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias por estar ahí, por comentar, por compartir y por suscribirse. Ustedes son la razón superíndice 3N por la que hacemos esto. Ahora, quiero que me cuenten en los comentarios qué copyright opinan de todo este salseo. ¿Creen que Kanyaman ha encontrado por fin el amor verdadero? ¿Qué copyright N creen que es la misteriosa mujer? Los leo a todos. Queremos saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. No sean tímidos y déjenos sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S, chismosos. Y recuerden, el chisme es el lubricante social que nos mantiene unidos. Hasta la superíndice 3 Sima.